El Jueves Santo, también conocido como Jueves Mayor, es uno de los momentos más solemnes y llenos de significado de todo el calendario cristiano. Es en este día cuando el tiempo parece detenerse ante la grandeza de lo que está por suceder. Se trata de la víspera inmediata de la crucifixión de Jesucristo, cuando las últimas enseñanzas, gestos y palabras del Maestro resuenan con una fuerza que atraviesa los siglos. Dentro de la liturgia de la Semana Santa, es precisamente en el Jueves Santo que comienza el Triduo Pascual, un período sagrado que abarca la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y que marca para los cristianos el punto más alto de la fe. El día se celebra con una reverencia casi silenciosa, como quien sabe que está pisando un terreno donde lo divino tocó la tierra con más intensidad. Más que un recuerdo histórico, el Jueves Santo es una vivencia espiritual, una invitación a participar no solo con la memoria, sino con el corazón, de lo que fue el último encuentro de Jesús con sus discípulos antes de ser entregado. Fue en ese día que Él celebró la última cena, no como una simple despedida, sino como un momento cargado de misterio y simbolismo, donde el pan y el vino dejaron de ser simples alimentos y pasaron a ser signos vivos de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. La tradición cristiana recuerda que en esa noche Jesús instituyó la Eucaristía, uno de los sacramentos centrales de la fe, y dio un nuevo significado al mandamiento del amor. Lo que antes era solo el cumplimiento de la Pascua judía, ahora se convertía en el nacimiento de una nueva Pascua, en la que el mismo Cristo se ofrecería como el Cordero inmolado. El Jueves Santo es, por tanto, el momento en que lo divino se arrodilla ante los hombres. El Maestro se convierte en siervo, y el reino de Dios se revela de manera paradójica, a través de la humildad, el sacrificio y la entrega voluntaria. Es el día en que la historia humana cambió para siempre, cuando el cielo comenzó a inclinarse hacia el Calvario y cada gesto de Jesús pasó a cargar el peso de la redención. El lugar escogido por Jesús para celebrar su última comida con tintas, los discípulos, no fue al azar. El cenáculo, una sala amplia en el piso superior de una casa en Jerusalén, se convirtió en el escenario de uno de los momentos más sagrados y decisivos de toda la historia cristiana. Era la época de la Pascua judía, y miles de peregrinos llenaban la ciudad, venidos de todas partes para recordar la gran liberación que Dios había realizado en Egipto. La tradición ordenaba que las familias comieran juntas el Cordero Pascual, recordando la noche en que el ángel de la muerte pasó sobre las casas marcadas con sangre. Pero ese año, algo mucho más profundo estaba por celebrarse. La Pascua nunca volvería a ser la misma. Jesús envía a 2 de sus discípulos para preparar todo: la sala, el cordero, el vino, el pan y los demás elementos de la cena ritual. Pero él sabía que ese espacio, aunque sencillo a los ojos humanos, sería el lugar donde iniciaría una nueva y eterna alianza. El cenáculo, cuyo nombre viene del latín coenaculum, que significa sala de cena, fue transformado en altar. Las paredes silenciosas fueron testigos de palabras que atravesarían generaciones y de gestos que serían repetidos a lo largo de los siglos por millones de personas en todos los rincones del mundo. Allí no se trataba solo de una cena, sino del encuentro entre lo divino y lo humano, entre el amor y el dolor, entre el cielo y la tierra. El lugar, cuidadosamente preparado, revelaba la intención del Maestro: estar en comunión íntima con los suyos antes de que llegara la tormenta. Había algo solemne en el ambiente. Los discípulos, aunque sin comprender plenamente lo que ocurría, sintieron el peso espiritual de ese momento. La mesa se convirtió en símbolo de unidad, de entrega y de despedida.
Cada gesto de Jesús, al partir el pan, al ofrecer el cáliz, estaba lleno de propósito, como si estuviera dibujando espiritualmente lo que pronto sucedería en el Calvario. El cenáculo se convierte también en el lugar de la enseñanza final, donde el Maestro mira a los ojos a los suyos y les entrega sus últimas instrucciones. Ya no había multitudes, era una conversación íntima, casi un testamento espiritual, y al mismo tiempo era el inicio de la misión de la Iglesia. Por eso el cenáculo es recordado no solo como el lugar de la última cena, sino también como el nacimiento del cristianismo, el punto de partida de una fe vivida en comunidad. Es en ese espacio sagrado donde todo comienza a tomar forma. La cruz se acerca, la traición ya está en marcha, pero en ese cuarto escondido en Jerusalén, Jesús planta la semilla de la eternidad. Y lo que pudo haber sido una simple cena entre amigos se transforma, por medio de su palabra y sus gestos, en la cena que redefine el destino de toda la humanidad. La cena comenzó como tantas otras que conmemoraban la Pascua, pero pronto adquirió un significado completamente nuevo. Sentado a la mesa con los 12, Jesús tomó el pan en sus manos y con una mirada que parecía atravesar el tiempo, pronunció palabras que jamás serían olvidadas. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Luego levantó la copa y declaró: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22, 19, 20. En ese instante, Jesús transformó los elementos más sencillos, el pan y el vino, en símbolos eternos de su entrega y de su amor sin condiciones. La última cena dejaba de ser simplemente una comida para convertirse en la institución de la Eucaristía, el sacramento que une profundamente al creyente con Cristo. Aquel gesto no fue un simple ritual, era el cumplimiento de una promesa, el anuncio de una nueva alianza sellada no con la sangre de corderos, sino con la propia sangre del Hijo de Dios. Ese pan partido representaba el cuerpo que en pocas horas sería quebrantado por los pecados del mundo. Ese vino derramado señalaba la sangre que correría en la cruz como ofrenda definitiva de redención. La última cena es, por tanto, el punto culminante de la comunión entre el cielo y la tierra, donde Cristo se ofrece anticipadamente como alimento del alma y fuente de salvación. Mientras compartían ese momento, los discípulos aún no comprendían del todo lo que estaban viviendo, pero Jesús sí lo sabía. Sabía que esa era su última comida antes del sufrimiento. Sabía que uno de los suyos lo traicionaría. Sabía que el peso del pecado del mundo caería sobre sus hombros. Aún así, allí estaba, enseñando, sirviendo, amando hasta el final. La última cena fue, sin duda, el ensayo solemne de la cruz, donde cada palabra y cada gesto anunciaban el sacrificio que estaba por venir. Más que una despedida, aquella cena fue una llamada al compromiso. Con el pan y el vino, Jesús estaba entregando a sus discípulos y a todos los que vendrían después una misión: vivir en su memoria, amar como Él amó, servir como Él sirvió y nunca olvidar el precio de la libertad. La mesa de la última cena se convierte así en el lugar donde nace la Iglesia, con la vocación de partir, bendecir y entregarse también. En la intimidad de esa cena, Jesús no solo enseñó doctrina, mostró que el amor verdadero es acción, es entrega, es sacrificio. Y ese amor, encarnado en el pan partido y el vino compartido, sigue siendo hasta hoy el centro de la fe cristiana. En la Eucaristía, la cruz se hace presente y la esperanza se renueva, porque esa noche el cielo se sentó a la mesa con los hombres y nada volvió a ser igual. Mientras los discípulos aún intentaban comprender el peso de sus palabras, un gesto inesperado sorprendió a los más orgullosos y conmovió a los más humildes.
Sin previo aviso, el maestro se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ató a la cintura como lo haría un sirviente. En silencio, se arrodilló frente a cada uno de sus amigos y comenzó a lavarles los pies. Algo impensable en aquella cultura. Era una tarea reservada para los esclavos, no para el anfitrión, y mucho menos para el Hijo de Dios. Sin embargo, allí estaba él, lavando los pies polvorientos de aquellos que lo abandonarían en pocas horas, incluso los de Judas. La reacción de Pedro fue inmediata. Escandalizado, intentó detenerlo. «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?» Jesús respondió con firmeza pero con ternura. «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Juan 13, 6, 7. Pedro insistió. «No, me lavarás los pies jamás». Entonces escuchó una respuesta que lo dejó sin palabras. «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». En ese momento, Pedro se rindió, y Jesús, con manos de rey y corazón de siervo, continuó lavando los pies uno por uno, sin excluir a nadie, sin dudar, sin discriminar. Ese gesto no fue solamente un símbolo, fue el resumen de toda la misión de Cristo. El Verbo hecho carne no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús redefinió el concepto de autoridad. Enseñó que en el reino de Dios la grandeza no se mide por el trono, sino por la toalla. El verdadero líder es el que se arrodilla. El verdadero amor es el que se inclina. Más que un ejemplo de humildad, el lavatorio de los pies es una invitación radical al discipulado auténtico. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13, 14. La enseñanza no fue dada solo con palabras, sino con hechos. El cristiano que quiere seguir a Jesús debe estar dispuesto a ensuciarse las manos tocando el polvo ajeno, a servir aunque nadie lo note y a amar incluso a quienes lo traicionarán algún día. Allí, arrodillado frente a pecadores, Jesús reveló la esencia del Evangelio, un amor que se entrega, una gloria que se esconde en lo sencillo, un Dios que no se avergüenza de inclinarse. Y cuando se levantó, después de terminar el servicio, volvió a la mesa como quien dice: ahora sí, estamos listos para enfrentar el mundo. El lavatorio de los pies fue la preparación silenciosa para la cruz, porque solo quien ama de esa manera puede entregarse hasta el final. En la penumbra de aquel cenáculo, entre el partir del pan y el silencio de las almas, Jesús reveló una de las verdades más dolorosas de aquella noche. Entre los que estaban sentados a la mesa había un traidor. No alzó la voz, no señaló con el dedo, no expuso con violencia. Habló con serenidad, pero con un peso casi insoportable. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26, 21. Aquellas palabras cayeron como un trueno en ese ambiente íntimo. Los discípulos se miraron confundidos y angustiados, y uno a uno preguntaron: ¿soy yo, Señor? La duda no era solo sobre quién traicionaría, sino hasta dónde cada uno sería capaz de llegar cuando llegara la hora más oscura. Judas Iscariote, que ya había conspirado con los sacerdotes, también estaba allí, sentado a la mesa con aquel que le había lavado los pies minutos antes. Tenía en sus manos el pan de la comunión y en su corazón el plan de la traición. Jesús, con una mirada que atraviesa la superficie, le ofrece un bocado mojado, gesto de intimidad y confianza en esa cultura, y le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13, 27. Y Judas se va. La noche cae más pesada, no solo afuera, sino también en el alma. La presencia de Judas en esta historia no es un detalle incómodo,
Es una advertencia viva. Muestra que uno puede estar cerca de Jesús, escuchar sus palabras, ver sus milagros, participar de la comunión y aún así tener el corazón lejos. La traición no empezó con el beso, sino en el momento en que Judas permitió que la ambición hablara más fuerte que la fe. Y aún así Jesús no lo excluyó, le lavó los pies, le dio un lugar en la mesa, le ofreció la oportunidad de arrepentirse hasta el último instante. Ese es el amor que insiste incluso cuando es rechazado. La figura de Judas nos confronta con la complejidad del alma humana. Él es la prueba de que Dios respeta incluso a quienes lo niegan, que la libertad que el Creador nos dio es tan profunda que puede ser usada para clavar a Dios en una cruz. Pero también es un recordatorio del tipo de entrega que hizo Jesús. Una entrega que no depende de la reciprocidad, que no busca beneficios, que ama hasta el final, aún sabiendo que será traicionado. Esta parte de la noche revela que el drama de la cruz ya había comenzado allí. La semilla del dolor fue sembrada en la misma mesa de la comunión. Y el silencio de Jesús ante la traición anunciada es la prueba más dolorosa de un amor que no se defiende, solo se entrega. No huyó, no se escondió, no evitó la traición. Se dejó entregar, porque su misión no era escapar de la cruz, sino atravesarla. Con la sombra de la traición flotando en el ambiente y los corazones tensos, Jesús decide hacer algo aún más extraordinario. Comienza a hablar con profundidad, como si estuviera tejiendo el cierre final de sus enseñanzas. Aquella no sería solo una cena de despedida, sino un testamento espiritual. Era el momento de derramar sobre los discípulos sus últimas palabras antes de la tormenta. Y lo que él decide decir revela lo que más le importaba: el amor, la unidad, la fe y la esperanza. En el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el 17, encontramos una de las secciones más intensas y conmovedoras de toda la Escritura. Jesús habla de lo que está por venir, pero también consuela: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Habla de la casa del Padre, donde hay muchas moradas, y promete volver. Cada frase es como un ancla lanzada en medio del mar agitado que se aproximaba. Él sabía que los discípulos serían dispersados, perseguidos, puestos a prueba hasta el límite. Por eso les da una brújula espiritual: el Espíritu Santo. Jesús les asegura que no los dejará solos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Era la promesa de que, aunque ausente en cuerpo, estaría presente en poder. El Espíritu los guiaría, les recordaría todo lo que Él había enseñado y les daría el valor para enfrentar al mundo. Allí, en el calor de aquella noche, Jesús sembraba la presencia invisible que sostendría a sus seguidores por toda la eternidad. También presenta el nuevo mandamiento, que no era nuevo en palabras, pero sí en profundidad: que os améis unos a otros, como yo os he amado. No se trataba de un amor genérico, sino de un amor sacrificado, comprometido, radical. Un amor dispuesto a dar la vida por el otro. Ese sería el verdadero distintivo de quienes le pertenecen. No los títulos, ni los cargos, ni la apariencia, sino la capacidad de amar como Él amó. Y entonces, en uno de los momentos más sublimes, Jesús levantó los ojos al cielo y oró. No solo por Él, sino por todos sus discípulos y por todos aquellos que creerían en Él más adelante. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Juan 17:1. Oró por la unidad, por la santificación, por la misión. Era como si en ese instante Jesús pudiera ver a toda la iglesia extendida por el mundo a través de los siglos y pusiera a cada uno en manos del Padre en oración. Era la oración del intercesor,
del Cordero consciente de que su hora había llegado, pero aún así pensando en los demás. Esas palabras finales no fueron solo un discurso de despedida, fueron la herencia espiritual del Salvador. Allí, entre el pan partido y la sombra de la cruz, Jesús ofreció lo más valioso que tenía: su amor, su paz, su promesa y su oración. La mesa ya no era solo un lugar para comer, sino un altar donde se sellaba un pacto eterno. Después de aquella noche intensa en el cenáculo, con palabras que parecían sellar el destino de la humanidad, Jesús se levantó de la mesa y caminó con sus discípulos hacia un lugar conocido, el huerto de Getsemaní. Era un espacio entre olivos antiguos, silencioso, apartado del bullicio de la ciudad. Allí, entre las sombras de la madrugada, ocurriría una de las escenas más íntimas y misteriosas del camino de Cristo: la agonía en el huerto. El nombre, Getsemaní, significa prensa de aceite, y simbólicamente era el lugar donde el Hijo de Dios sería presionado hasta el límite, como la aceituna que es triturada para dar aceite. Jesús sabía lo que le esperaba, sabía de la cruz, del dolor, del abandono, del peso del pecado del mundo. Aún así, no huyó. Por el contrario, llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los más cercanos. Les pidió que permanecieran allí y velaran mientras él se apartaba para orar. Y fue en esa soledad espiritual que la humanidad de Jesús se mostró de forma conmovedora. La Biblia dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Marcos 14:33. Era más que miedo a la muerte, era el dolor de la separación del Padre, el impacto del pecado sobre un corazón completamente puro. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración, cargada de sudor, lágrimas y sangre, revela el abismo que Jesús estaba enfrentando. Sabía que esa copa era la copa de la ira divina, reservada para los injustos, pero él, el justo, decidió beberla por amor. El evangelista Lucas nos cuenta que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Era el espíritu luchando contra la carne, el cielo tocando la tierra en un clamor silencioso. Mientras tanto, los discípulos dormían. 3 veces Jesús los encontró dormidos. Ni siquiera los más íntimos pudieron velar con él 1 hora, y aún así él no los rechazó. Al contrario, los despertó con ternura y los preparó. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Getsemaní fue el escenario del consentimiento. No fue en la cruz donde Jesús decidió morir. Fue allí, en el suelo frío del huerto, donde la voluntad de Dios fue abrazada con sangre y obediencia. La escena en el huerto revela a un Cristo profundamente humano, que tiene miedo, que se angustia, que llora, pero también a un Cristo divinamente obediente, que elige amar hasta las últimas consecuencias. Allí, entre los olivos, venció la mayor de las batallas, la de entregarse por completo al plan del Padre. A partir de ese momento, no habría vuelta atrás. La oscuridad avanzaba, los pasos de la traición se acercaban, pero el Cordero ya estaba listo para ser ofrecido. La oscuridad del huerto fue interrumpida por luces temblorosas de antorchas y el sonido seco de pasos decididos. Judas regresaba, pero ya no como discípulo, sino como traidor. Al frente de una multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y líderes religiosos, se acercó a Jesús con la frialdad de quien ya había silenciado su conciencia. La señal ya estaba acordada: un beso. No cualquier gesto, sino el símbolo de la amistad y reverencia, ahora corrompido para marcar el inicio de la prisión del Hijo de Dios. «Rabí», exclamó Judas mientras lo besaba. Y Jesús, mirándolo, a los ojos le preguntó:
Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48. La traición era esperada, pero aún así dolía. Los discípulos, tomados por la tensión, reaccionaron con confusión. Uno de ellos, el Evangelio de Juan dice que fue Pedro, sacó una espada y hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pero Jesús, aun en medio de la violencia injusta y del ambiente cada vez más tenso, reprendió la acción. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. Luego tocó al herido y lo sanó. Un último milagro antes de la cruz, hecho para un enemigo, como diciendo, el reino de Dios no se establece con violencia, sino con entrega. Entonces Jesús se entregó voluntariamente, sin gritar, sin huir, sin resistirse. Yo soy, dijo, cuando los guardias preguntaban por Jesús el Nazareno. Y con esa respuesta la multitud retrocedió y cayó a tierra. Juan 18:6, como si hasta las tinieblas reconocieran quién estaba frente a ellas. Era el momento en que el Cordero sería llevado al matadero, no a la fuerza, sino por decisión propia. Cristo no fue capturado, Él se ofreció. Su arresto fue, en realidad, el inicio de nuestra libertad. Esa escena en Getsemaní, donde el cielo quedó en silencio y los hombres se volvieron contra su Creador, revela el contraste profundo entre la fidelidad de Dios y la fragilidad humana. Los discípulos huyeron, Jesús permaneció, ovejas dispersas, el pastor entregado. Y aún frente a la injusticia, las falsas acusaciones y la violencia, el Hijo de Dios no vaciló, porque sabía que ese era el camino del rescate, el camino que pasaba por el dolor, pero que terminaría en gloria. Aquella noche, las profecías comenzaron a cumplirse con exactitud. El Mesías prometido estaba siendo rechazado por su propio pueblo, vendido por 30 piezas de plata, llevado como un criminal ante las autoridades. Pero para los que creen, cada detalle de ese arresto es un poderoso recordatorio. Nada escapó del control divino. La prisión de Jesús fue el primer paso visible de la victoria de la cruz, donde el amor sería probado hasta el extremo. Con el arresto consumado, la noche del Jueves Santo se convirtió en silencio y reverencia para las primeras comunidades cristianas. Y ese mismo espíritu sigue vivo hasta hoy en las celebraciones que conmemoran este día tan especial. La tradición cristiana no dejó pasar desapercibido el peso espiritual del Jueves Mayor, transformándolo en una de las liturgias más profundas y simbólicas del año. Cada gesto realizado en las iglesias en este día es un eco de las palabras y acciones de Cristo en su última noche, y cada símbolo lleva consigo la memoria viva de su entrega. En la Iglesia Católica, la celebración del Jueves Santo suele comenzar con la misa crismal, generalmente celebrada por la mañana en las catedrales, donde el obispo consagra los óleos sagrados que serán usados durante todo el año en los sacramentos del bautismo, la confirmación y la unción de los enfermos. Esta ceremonia, aunque previa a la Cena del Señor, ya anticipa la grandeza de lo que está por venir, conectando el ministerio sacerdotal directamente con Cristo, el ungido por excelencia. Pero es al caer la tarde, con la celebración de la misa de la Cena del Señor, cuando la liturgia alcanza su punto culminante en muchas denominaciones cristianas. Es en ese momento cuando se recuerda y se revive la última cena, donde Jesús instituyó la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. El altar que representa a Cristo se reviste con solemnidad. Se canta el Gloria, por última vez antes de la resurrección, y las campanas suenan en fiesta antes de guardar silencio hasta el Sábado Santo, sumergiendo a la comunidad en el luto simbólico de la pasión.
Durante esta misa se lleva a cabo uno de los ritos más conmovedores, el lavatorio de los pies. Un grupo de fieles, generalmente 12, en alusión a los apóstoles, ve sus pies lavados por el sacerdote. Este gesto no es una simple dramatización. Actualiza el mandamiento de Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 13:34. Con cada pie lavado se recuerda que el cristiano está llamado al servicio, a la humildad y a la caridad concreta. Es una escena profundamente simbólica, pero que exige una respuesta real en la vida cotidiana. En la Iglesia Católica, al final de la celebración, ocurre algo singular. El Santísimo Sacramento es trasladado a un lugar reservado, llamado Altar de la Reserva. Allí comienza un tiempo de adoración silenciosa, como si toda la Iglesia fuera invitada a acompañar espiritualmente a Jesús en Getsemaní. No hay bendición final, no hay despedida, todo queda en suspenso. El altar principal es despojado, los ornamentos retirados, las luces atenuadas. La belleza litúrgica se inclina ante la tragedia que se avecina. El Jueves Santo, por tanto, es un día de contrastes. Alegría y tristeza, luz y sombra, presencia y ausencia. Cada elemento de la celebración invita al creyente no solo a recordar, sino a participar del misterio. La cena no es solo recordada, es revivida. El gesto de Jesús no es solo contado, es repetido. El silencio de la noche no es solo simbólico, es vivido en oración. Así es como la Iglesia guarda este día, como un tesoro profundo de fe, como un memorial del amor que sirve y se entrega, como la apertura solemne del misterio pascual. Porque ese día, hace más de 2000 años, el cielo descendió a la tierra en una mesa sencilla, un Dios se arrodilló ante hombres frágiles, y el amor fue servido en forma de pan. A medida que la noche avanza y los últimos acontecimientos del Jueves Santo se desarrollan, el alma cristiana es invitada a sumergirse en el profundo misterio dejado por Jesús en este día tan especial. El Jueves Mayor no termina con el arresto, ni se agota en la celebración litúrgica. Su impacto resuena a través de los siglos, porque allí no solo se recuerdan hechos históricos, allí se toca el corazón mismo de la fe. Por eso, incluso después de la misa y el traslado del Santísimo Sacramento al altar de la reserva, el clima de recogimiento continúa. Comienza entonces la vigilia silenciosa, un tiempo de adoración profunda donde los fieles se unen espiritualmente a Cristo en su agonía en el huerto. El significado del Jueves Santo trasciende el relato de los Evangelios. Es un día en que la Iglesia está llamada a reflexionar sobre lo que significa ser discípulo. El lavatorio de los pies nos enseña que no hay lugar para la soberbia en el reino. La Eucaristía nos recuerda que Dios se ofrece como alimento espiritual. La oración de Jesús por sus discípulos muestra que la misión no es solitaria, sino sostenida por la intercesión del mismo Cristo. Y la presencia silenciosa del Santísimo, oculto y custodiado en oración, nos recuerda que, incluso en el abandono, Dios está con nosotros. Por eso, a lo largo de los siglos, el Jueves Santo se ha convertido también en el legado de una espiritualidad profunda. En este día se celebran los fundamentos del cristianismo: la comunión, el servicio y el sacrificio. La mesa se transformó en símbolo de la nueva alianza, el gesto de lavar los pies en símbolo del nuevo liderazgo cristiano, y la entrega de Jesús marcó el inicio del acto de amor más grande registrado en la historia. Cada año, cuando la Iglesia revive este jueves, está diciendo al mundo que la fe cristiana no es un sistema de ideas, sino una experiencia viva con el Dios que sirve, sufre y salva. Y no son solo los católicos quienes guardan este día. Como hemos visto, otras tradiciones cristianas también celebran, a su manera, los hechos de aquella noche.
algunas con liturgias completas y llenas de simbolismo, otras con cultos más sencillos, pero igualmente sinceros en su devoción. En común, todas comparten el reconocimiento de que el Jueves Santo marca el inicio del mayor misterio de la fe, el misterio de la cruz y de la resurrección. Ahora que has recorrido los detalles del Jueves Santo, desde el cenáculo hasta el arresto en el huerto, desde la Eucaristía hasta el lavatorio de los pies, desde el beso de la traición hasta el silencio de la vigilia, queda una pregunta que resuena en el corazón de todos los creyentes. ¿Y si tú hubieras estado allí? ¿Estarías entre los que velan o entre los que duermen? ¿Lavarías los pies o esperarías ser servido? ¿Compartirías el pan o esconderías tu lugar en la mesa? El Jueves Mayor no es solo un recuerdo litúrgico, es un espejo, un llamado, un recordatorio de que Cristo aún se arrodilla ante la humanidad, ofreciendo amor a cambio de tantas indiferencias. El altar ha sido dispuesto, el pan ha sido partido, la copa ha circulado. Y ahora Él te mira y pregunta, ¿entiendes lo que he hecho? La respuesta no se da con palabras bonitas, sino con acciones humildes, fe viva y un corazón decidido a amar como Él amó. Que en este Jueves Santo no solo recuerdes, sino que participes, que no solo celebres, sino que te entregues. Y si este mensaje habló a tu corazón, déjanos tu me gusta. Compártelo con alguien que necesita recordar el valor del amor verdadero. Y suscríbete al canal para seguir profundizando en las historias que la fe no deja olvidar. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.